Buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos a su clase semanal de estadística. En esta oportunidad vamos a aprender a trabajar las medidas de dispersión. Estas son el rango, la desviación media, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Estas medidas de dispersión son valores numéricos que describen la separación o variabilidad que existe entre los datos. La primera de ellas es el rango o recorrido de la variable. Está definida como la separación que existe entre los valores extremos de la variable. Su fórmula es rango igual a dato mayor menos dato menor y la podemos resumir en esa ecuación. R igual D mayúscula M mayúscula, que representa el dato mayor, menos D minúscula y M minúscula, que van a representar el dato menor. La siguiente fórmula o la siguiente medida que vamos a aprender a calcular es la desviación media. La desviación media es el promedio de los valores absolutos de las desviaciones desde la media aritmética. Dicho en términos algebraicos, dm, que es desviación media, es la sumatoria del valor absoluto de x menos la media dividido entre el número de casos. Aquí les muestro las tres fórmulas. Cuando estamos trabajando datos simples, si no tenemos Excel, tenemos que usar esta fórmula. A cada valor de x le restamos el promedio aritmético y lo sumamos y lo dividimos entre el número de casos. Cuando se trata de frecuencias simples, hacemos esta resta. Media aritmética, o sea, el dato x lo restamos de la media y ese resultado lo multiplicamos por la frecuencia. Sumamos esa columna y lo dividimos entre el número de casos. Y cuando estamos trabajando con datos agrupados en intervalo, en lugar de trabajar con el dato x, tenemos que trabajar con el punto medio. Pero cuando ya pasemos a la parte práctica, les voy a explicar en detalle cómo se aplica cada una de estas fórmulas. La siguiente medida es la varianza, que está definida como el promedio de los cuadrados de las desviaciones desde la media. La varianza para una población se calcula mediante las fórmulas siguientes. Para datos simples, vemos que la diferencia con la desviación media es que aquí vamos a elevar el resultado de la resta de x menos la media, la elevamos al cuadrado. Independientemente del signo que obtengamos, al elevarla al cuadrado se convierte en positivo. Sumamos esa columna y la dividimos entre el número de casos. Para frecuencias simples, la diferencia de la fórmula es que aquí vamos a multiplicar por la frecuencia. Y cuando estamos trabajando para datos agrupados en intervalos, que aquí vamos a hacer esta corrección, para datos agrupados en intervalos, la diferencia es que aquí vamos a utilizar el punto medio. Si se trata de una muestra, el denominador se sustituye por n-1. Pero cuando los datos hagan referencia a una población, vamos a dividir cada fórmula entre n, que es el número total de datos. La otra fórmula es la desviación estándar o desviación típica, que es la medida de dispersión más utilizada. Y esta se define como la raíz cuadrada positiva de la varianza. Entonces, para poderla calcular, simplemente calculamos la varianza y al resultado de la varianza le sacamos la raíz cuadrada positiva. Y esa es la desviación estándar. La otra medida, más que una medida, es un coeficiente, que es el punto número 5 de esta explicación. Se llama coeficiente de variación. También es conocido como coeficiente de variación de Pearson. Es una medida estadística que nos informa acerca de la dispersión relativa de un conjunto de datos. Se denomina por las siglas CV y se expresa mediante la siguiente fórmula. Coeficiente de variación es igual a la desviación estándar dividido
la media aritmética. Entonces, tenemos que tener en consideración que el coeficiente de variación toma valores entre 0 y 1. Como les decía, el coeficiente de variación toma valores entre 0 y 1. Si el coeficiente de variación es próximo a 0, significa que existe poca variabilidad en los datos y es una muestra muy compacta. En cambio, si tienden a 1, es una muestra muy dispersa. Puede expresarse también como un porcentaje multiplicándolo por 100 e indica la representatividad que tiene la media aritmética respecto a la desviación estándar. Y aquí tenemos una tablita para poder interpretar este coeficiente de variación. Si el valor de este coeficiente es entre 0 y un 10%, significa que la media aritmética es altamente representativa y los datos están compactos, muy concentrados en torno a una media. Si el valor del coeficiente de variación es del 11 al 20%, significa que la media aritmética es representativa. Si los datos son del 21 al 40%, sí existe representatividad, pero no está muy marcada. Podemos decir que es una representatividad dudosa. Ahora, si los resultados nos arrojan un 41% o más, significa que los datos están muy dispersos y que realmente la media aritmética no es representativa. Entonces, esta es la parte teórica de nuestra clase. En el siguiente video vamos a ver cómo se aplican las fórmulas.